Eso está bien. Estaba viendo la grabación de hace 8 días y yo todo el tiempo salí tapando la cámara porque, claro, no sabía que la cámara se veía y me imagino que estaba leyendo así, siguiendo con el dedo. No sé. Entonces, bueno, ahí voy aprendiendo. Todos vamos aprendiendo. La verdad es que fíjate, como tenemos nuevo look, porque ¿te acuerdas que estaba saliendo solo el que hablaba? Sí. Entonces con Flor nos Sí. pusimos a chequear qué era lo que estaba pasando, lo que decíamos, ¿por qué no sale todo el grupo? ¿Sí? Porque es Ujú. importante que se vaya viendo, porque recordemos que la plataforma permite ver hasta 50 personas, ¿sí? En la grabación, y el resto sí, pues, no da para más. O sea, puede usar 5.000, 10.000 escuchas, pero solo 50 en pantalla. ¿Ok? Sí. Bueno, Ujú. mis queridos amigos, vamos a iniciar nuestra reunión. Ya empezamos la grabación. Bienvenidos, de verdad que es un placer estar con ustedes y hoy la oración nos la va a ofrecer nuestra querida Flor. Ok, bueno. Gracias Dios, Padre mío, Padre nuestro. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias por ese pedacito tuyo que vive en nuestra mente y que nos ayuda a fabricar nuestra alma, nuestro verdadero yo, que es lo que va a sobrevivir cuando dejemos este mundo para ir en la búsqueda de ti. Gracias, Padre mío, por los jueves, por todos los jueves, por este gran grupo que es en realidad una gran familia, una familia en la que buscamos hacer tu voluntad, aprender a hacer tu voluntad, aprender cómo eres tú, qué es lo que deseas de nosotros y cómo cumplir con tu mandato divino de perfección. Gracias, Padre mío, y ayúdanos, por favor, para que la sabiduría, el entendimiento, nos permitan entender perfectamente cuál es tu voluntad, cómo hacer tu voluntad y cómo sembrar también lo que estamos aprendiendo y lo que estamos discerniendo, siempre de acuerdo con tu voluntad y siempre siguiendo tu mandato divino de perfección. Y además, siguiendo el amoroso ejemplo de vida que nos dejó nuestro amado soberano, Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón. Gracias, Padre mío, por esta tarde. Te pido por todo nuestro mundito hermoso y ayúdanos a que podamos día a día, grabación tras grabación, documento tras documento, poder elevar el modo de pensamiento de nuestro mundo y así colaborar con nuestro soberano para que nuestro mundito eventualmente llegue a ser el mundo de luz y vida que está planeado que será en el futuro. Gracias. Amén. Amén. Mil gracias, Flor. Nada. Bueno. Vamos a iniciar entonces. Osvaldo nos... ¿Ya lo ven? Ya. El libro de Urantia, documento 167, la visita a Filadelfia. A lo largo de este periodo de ministerio en Perea, cuando se menciona que Jesús y los apóstoles visitaron varias localidades donde se encontraban trabajando los 70, es bueno recordar que como regla general, solo 10 apóstoles lo acompañaban, puesto que era costumbre dejar por lo menos a 2 de los apóstoles en Pella para que predicaran a la multitud. Al prepararse Jesús para seguir viaje a Filadelfia, Simón Pedro y su hermano Andrés regresaron al campamento de Pella para enseñar a la gente allí reunida. Cuando el maestro dejaba el campamento de Pella para recorrer Perea, no era infrecuente que lo siguieran entre 300 y 500 de los acampantes. Cuando llegó a... Perdóname, que tienes toda la razón, Marcelino, arrancaste en el 167 y es el 166. ¿Es el 166? Señor, hoy tenemos 166 y 167. Gracias, Marcelino. Opa, sí. Qué pena. Discúlpenme. Bueno.
Sí, me adelanté. Documento 166, la última visita al norte de Perea. Desde el 11 hasta el 20 de febrero, sí, efectivamente, Jesús y los 12 hicieron una gira de todas las ciudades y aldeas del norte de Perea, donde trabajaban los asociados de Abner y los miembros del cuerpo de mujeres. Encontraron que estos mensajeros del Evangelio tenían éxito en su misión, y Jesús llamó repetidamente la atención de los apóstoles sobre el hecho de que el Evangelio del Reino se podía difundir sin necesidad de milagros ni portentos. Toda esta misión de 3 meses en Perea fue llevada a cabo con éxito con poca ayuda de los 12 apóstoles, y el Evangelio desde ese momento en adelante reflejó más que la personalidad de Jesús, sus enseñanzas. Pero sus seguidores no se acogieron por mucho tiempo a sus instrucciones, pues poco después de la muerte y resurrección de Jesús, se alejaron de sus enseñanzas y comenzaron a construir la iglesia primitiva sobre la base de los conceptos milagrosos y los recuerdos glorificados de su personalidad divina humana. 1. Los fariseos en Ragaba. El día sábado 18 de febrero, Jesús se encontraba en Ragaba, donde vivía un rico fariseo llamado Natanael. Puesto que muchos fariseos seguían a Jesús y a los 12 por todo el país, este sábado por la mañana Natanael preparó un desayuno para todos ellos, unos 20, e invitó a Jesús como huésped de honor. Cuando Jesús llegó al desayuno, la mayoría de los fariseos, con 2 o 3 abogados, ya se encontraban sentados a la mesa. El maestro inmediatamente tomó su asiento a la izquierda de Natanael, sin ir a la vasija de agua para lavarse las manos. Muchos de los fariseos, especialmente los que estaban a favor de las enseñanzas de Jesús, sabían que tan solo se lavaba las manos para fines de higiene, que detestaba estas acciones puramente ceremoniales. Por esto, no se sorprendieron de que viniera directamente a la mesa sin lavarse las manos 2 veces, pero Natanael se horrorizó de que el maestro no cumpliera con los estrictos requisitos de las prácticas fariseas. Tampoco se lavó Jesús las manos, como lo hacían los fariseos, después de cada plato ni al final del desayuno. Después de mucho susurro entre Natanael y un fariseo hostil sentado a su derecha, y después de mucho levantar de cejas y expresiones de desagrado de los que estaban sentados frente al maestro, Jesús finalmente dijo: creí que me habíais invitado a esta casa para compartir con vosotros el pan y tal vez para preguntarme sobre la proclamación del nuevo evangelio del reino de Dios. Pero percibo que me habéis traído aquí para presenciar una exhibición de devoción ceremonial a vuestra propia mojigatería. Ese servicio ya me lo habéis hecho. ¿Con qué más me honraréis como huésped en esta ocasión? Cuando el maestro hubo así hablado, todos bajaron la vista y permanecieron callados. Como nadie hablaba, Jesús continuó: muchos de vosotros los fariseos estáis aquí conmigo como mis amigos, algunos aún como mis discípulos, pero la mayoría de los fariseos persisten en negarse a ver la luz y reconocer la verdad, aun cuando la obra del evangelio se les presenta con gran poder. Cuán cuidadosamente limpiáis lo de afuera de los vasos y de los platos, mientras que las vasijas del alimento espiritual están sucias e impuras. Os aseguráis de presentar una apariencia piadosa y santa ante el pueblo, pero vuestra alma interior está llena de mojigatería, codicia, extorsión y todo tipo de maldad espiritual.
Aún vuestros líderes se atreven a confabular y planear el asesinato del Hijo del Hombre. ¿Acaso no comprendéis, hombres necios, que el Dios del cielo ve tanto los motivos íntimos del alma, así como vuestras pretensiones exteriores y vuestras manifestaciones de devoción? No creáis que dar limosnas y pagar diezmos os limpia de injusticias y os permite aparecer puros en la presencia del juez de todos los hombres. ¡Ay de vosotros, fariseos, que habéis persistido en rechazar la luz de la vida! Sois meticulosos en pagar el diezmo y ostentosos en dar limosna, pero a sabiendas rechazáis la visitación de Dios y negáis la revelación de su amor. Aunque esté bien para vosotros prestar atención a estos deberes menores, no deberíais haber dejado sin hacer esos requisitos más importantes. ¡Ay de los que ignoran la justicia, desdeñan la misericordia y rechazan la verdad! ¡Ay de todos los que desprecian la revelación del Padre mientras buscan los asientos principales en la sinagoga y anhelan el saludo halagador en el mercado! Cuando Jesús se levantó para partir, uno de los abogados sentados a la mesa, dirigiéndose a él, dijo: «Pero maestro, en algunas de tus declaraciones también nos reprochas a nosotros. ¿Es que no hay nada bueno entre los escribas, los fariseos, los abogados?» Jesús de pie replicó al abogado: «Vosotros, como los fariseos, os deleitáis en los mejores lugares en los festines y en lucir largos hábitos, mientras ponéis cargas pesadas, difíciles de llevar, sobre los hombros de la gente. Cuando las almas de los hombres se tambalean bajo esas pesadas cargas, no levantáis ni siquiera un dedo. ¡Ay de aquellos cuyo mayor regocijo es el de construir tumbas para los profetas que vuestros padres mataron! Y vuestro beneplácito para con lo que hicieron vuestros padres se manifiesta en el hecho de que ahora pensáis en matar a los que vienen en este día para hacer lo que hicieron los profetas en su día: proclamar la justicia de Dios y revelar la misericordia del Padre Celestial. Pero de todas las generaciones pasadas, a esta generación perversa e hipócrita se le cobrará la sangre de los profetas y de los apóstoles. ¡Ay de todos vosotros los abogados, que habéis quitado la llave del conocimiento a la gente común! Vosotros mismos os negáis a entrar en el camino de la verdad y al mismo tiempo queréis impedir la entrada a los que la buscan. Pero no podéis cerrar así las puertas del reino del cielo, pues las hemos abierto a todos los que tienen la fe para entrar. Y estos portales de misericordia no se cerrarán por el prejuicio y la arrogancia de los instructores mentirosos y de los falsos pastores, que son como sepulcros blanqueados, que, aunque por fuera aparecen hermosos, por dentro están llenos de los huesos de los muertos y de todo tipo de suciedad espiritual. Cuando Jesús hubo terminado de hablar en la mesa de Natanael, salió de la casa sin haber compartido la comida. Y de los fariseos que escucharon estas palabras, algunos se hicieron creyentes de sus enseñanzas y entraron al reino, pero la mayoría persistió en el camino de las tinieblas y cada vez estaban más resueltos a acecharlo hasta el momento en que pudieran usar algunas de sus propias palabras como anzuelo para enjuiciarlo y condenarlo ante el Sanedrín de Jerusalén. Solo había 3 cosas a las que los fariseos prestaban particular atención. 1, la práctica estricta del diezmo. 2, la práctica escrupulosa de las leyes de purificación. 3, el evitar la asociación con todos los que no fueran fariseos. En este momento, Jesús trataba de desenmascarar la aridez espiritual de las primeras 2 prácticas,
mientras que reservaba sus comentarios concebidos para reprochar a los fariseos su rechazo de todo tipo de relación social con los que no fueran fariseos para otra ocasión subsiguiente en la que nuevamente estuviera él cenando con muchos de estos mismos fariseos. Muchas gracias. Listo, Osvaldo, puedes dejar de compartir. Y continúa Ketty. Gracias. ¿Pueden ver bien? Sí. Bueno, ya. 2. Los 10 leprosos. Al día siguiente, Jesús fue con los 12 a Matus, cerca de la frontera de Samaria. Y al acercarse a la ciudad, se encontraron con un grupo de 10 leprosos que temporalmente vivían cerca de ese lugar. 9 de este grupo eran judíos y 1 era samaritano. Ordinariamente estos judíos hubieran evitado toda asociación o contacto con este samaritano, pero su enfermedad común era más que suficiente para sobreponerse a todo prejuicio religioso. Mucho habían oído de Jesús y de sus primeros milagros de curación, y puesto que los 70 tenían la costumbre, cuando el maestro estaba en gira con los 12, de anunciar la hora en que se esperaba la llegada de Jesús, los 10 leprosos se habían enterado de que se le esperaba en esta zona por este tiempo. Por eso estaban apostados en las afueras de la ciudad, donde esperaban atraer su atención y pedirle curación. Cuando los leprosos vieron que Jesús se les iba acercando, como no se atrevían a aproximarse a él, permanecieron a la distancia, implorándole en voz alta: Maestro, ten compasión de nosotros, límpianos de nuestra aflicción, cúranos así como has curado a otros. Jesús acababa de explicar a los 12 por qué los gentiles de Perea, juntamente con los judíos menos ortodoxos, estaban más dispuestos a creer en el Evangelio predicado por los 70 de los judíos de Judea, predicado por los 70 que los judíos de Judea, más ortodoxos y más atados a la tradición. Les había llamado la atención sobre el hecho de que su mensaje fue recibido más rápidamente por los galileos y aún por los samaritanos, pero los 12 apóstoles aún no estaban dispuestos a albergar sentimientos tiernos hacia los samaritanos por tanto tiempo despreciados. Por lo tanto, cuando Simón el Celote observó a un samaritano entre los leprosos, trató de inducir al maestro a que pasara de largo hacia la ciudad sin siquiera parar para saludarlos. Dijo Jesús a Simón: pero, ¿qué pasa si el samaritano ama a Dios como los judíos? ¿Acaso debemos sentarnos en juicio de nuestros semejantes? ¿Quién puede decirlo? Si curamos a estos 10 hombres, tal vez el samaritano resulte ser más agradecido aún que los judíos. ¿Es que estás tan seguro de tus opiniones, Simón? Simón replicó de inmediato: si los curas, pronto te darás cuenta. Y Jesús contestó: así será pues, Simón, y pronto conocerás la verdad sobre la gratitud de los hombres y la misericordia amante de Dios. Jesús, acercándose a los leprosos, dijo: si queréis ser curados, id y mostraos a los sacerdotes como lo requiere la ley de Moisés. Y en la ida fueron curados. Pero cuando el samaritano vio que estaba curado, se volvió y buscando a Jesús comenzó a glorificar a Dios en voz alta. Y cuando hubo encontrado al maestro, cayó de rodillas a sus pies y dio gracias por su curación. Los otros 9, los judíos,
también habían descubierto su curación, y aunque estaban agradecidos por ello, siguieron por su camino para mostrarse a los sacerdotes. Mientras el samaritano permanecía arrodillado a los pies de Jesús, el maestro, mirando a los 12 y especialmente a Simón el Celote, dijo: ¿acaso no se curaron los 10? ¿Dónde están los otros 9, los judíos? Solo uno, este extranjero, ha vuelto para glorificar a Dios. Luego dijo al samaritano: levántate y vete por tu camino, tu fe te ha curado. Jesús nuevamente fijó la mirada en sus apóstoles mientras partía al extranjero. Todos los apóstoles lo miraron, menos Simón el Celote, que había bajado la mirada. Los 12 no dijeron ni una palabra. Tampoco habló Jesús, no era necesario. Aunque estos 10 hombres creían verdaderamente que eran leprosos, solo 4 tenían esta enfermedad. Los otros 6 fueron curados de una enfermedad de la piel que se había confundido con la lepra, pero el samaritano tenía realmente lepra. Jesús ordenó a los 12 que nada dijeran sobre la curación de los leprosos, y cuando entraban a Amatus, observó: ¿veis pues cómo los hijos de la casa, aunque desobedezcan la voluntad de su padre, igual piensan que se les corresponden con bendiciones? Que se les corresponden sus bendiciones. Piensan que es de poca importancia dejar de agradecer al Padre cuando Él les otorga una curación, pero los extranjeros, cuando reciben dones del amo de la casa, se desbordan en asombro y se sienten obligados a dar las gracias por las buenas cosas recibidas. Tampoco dijeron nada los apóstoles en respuesta a las palabras del Maestro. Gracias. Gracias, Ketty. Puedes dejar de compartir y continúa Miriam. ¿Se ve? Sí, señora. 3. El sermón en Gérasa. Cuando Jesús y los 12 se reunieron con los mensajeros del reino en Gérasa, uno de los fariseos creyentes hizo esta pregunta: Señor, ¿habrá pocos o muchos que se salvarán? Jesús dijo en respuesta: se os ha enseñado que solo los hijos de Abraham serán salvados, que solo los gentiles adoptados pueden esperar la salvación. Algunos entre vosotros habéis razonado que, puesto que las Escrituras dicen que solo Caleb y Josué, entre todas las huestes que salieron de Egipto, vivieron para entrar a la tierra prometida, tan solo comparativamente pocos entre los que buscan el reino del cielo podrán entrar a él. También existe entre vosotros otro proverbio que contiene mucha verdad: el camino que conduce a la vida eterna es recto y angosto, que la puerta de entrada es asimismo angosta, de manera que, de todos los que buscan la salvación, pocos pueden conseguir entrar por esta puerta. También conocéis una enseñanza de que el camino que conduce a la destrucción es amplio, que la entrada a la misma es ancha, y que muchos eligen seguir este camino. Este proverbio indudablemente tiene significado, pero yo declaro que la salvación es, en primer término, un asunto de selección personal. Aunque la puerta que conduce al camino de la vida sea angosta, es lo suficientemente ancha como para admitir a todos los que buscan sinceramente entrar, porque yo soy esa puerta. Y el Hijo jamás le negará ingreso a un hijo del universo que por la fe busca encontrar al Padre a través del Hijo. Pero he aquí el peligro para todos los que quieren posponer su entrada al reino mientras siguen buscando los placeres de la inmadurez y permitiéndose las satisfacciones del egoísmo. Habiéndose negado a entrar al reino como experiencia espiritual, puede que más tarde ellos busquen entrar allí cuando la gloria del mejor camino se revele en las edades venideras.
Por lo tanto, para los que despreciaron el reino cuando yo vine en semejanza de humanidad, buscan la entrada cuando se la revela en semejanza de divinidad. Yo les diré a todos esos seres egoístas, no sé de dónde venís. Tuvisteis vuestra oportunidad para prepararos para esta ciudadanía celestial, pero rechazasteis estas ofertas de misericordia, rechazasteis toda invitación a entrar, mientras la puerta estaba abierta. Ahora pues, para vosotros que habéis rechazado la salvación, la puerta está cerrada. Esta puerta no está abierta para los que quieren entrar al reino por gloria egoísta. No es la salvación para los que no están dispuestos a pagar el precio de la dedicación total a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando en espíritu y alma habéis vuelto la espalda al reino del Padre, es inútil pararse en mente y cuerpo ante esta puerta y golpear diciendo, Señor, ábrenos, nosotros también queremos ser grandes en el reino. Entonces yo declararé que vosotros no sois de mi redil. No os recibiré para que estéis entre los que lucharon la buena lucha de la fe y ganaron la recompensa del servicio altruista en el reino sobre la tierra. Y cuando vosotros digáis, ¿acaso no comimos y bebimos contigo? ¿Acaso no enseñaste en nuestras calles? Entonces yo nuevamente os declararé que vosotros sois extranjeros espirituales, que no servimos juntos en el ministerio de misericordia del Padre en la tierra, que yo no os conozco. Y entonces el juez de toda la tierra os dirá, idos de nosotros, todos vosotros que os habéis deleitado en las obras de la iniquidad. Pero no temáis, todo el que desee sinceramente encontrar la vida eterna entrando al reino de Dios, con toda seguridad hallará esa salvación eterna. Pero vosotros que rechazáis esta salvación, veréis algún día a los profetas de la semilla de Abraham sentados con los creyentes de las naciones gentiles en este reino glorificado, compartiendo el pan de la vida y refrescándose con el agua viva. Y los que así tomarán el reino en poder espiritual y por los asaltos persistentes de la fe viviente, vendrán del norte y del sur y del este y del oeste. He aquí que muchos de los que son los primeros serán los últimos, y aquellos que son los últimos muchas veces serán los primeros. Era esta realmente una versión nueva y extraña del viejo proverbio familiar sobre el camino recto y angosto. Lentamente, los apóstoles y muchos de los discípulos aprendían el significado de la declaración inicial de Jesús. A menos que renazcáis, que nazcáis del Espíritu, vosotros no podéis entrar en el reino de Dios. Sin embargo, para todos los de corazón honesto y fe sincera, es eternamente verdad que, he aquí que yo estoy ante la puerta del corazón de los hombres y golpeo. Y si un hombre me abre, yo entraré y compartiré con él la cena y lo alimentaré con el pan de la vida. Seremos uno solo, en espíritu y propósito, y así por siempre seremos hermanos en el largo y fructífero servicio de la búsqueda del Padre del paraíso. Así pues, si muchos o pocos serán salvados, completamente depende de si serán muchos o pocos los que acepten la invitación. Yo soy la puerta, yo soy el nuevo camino viviente, y aquel que así lo quiera podrá entrar para embarcarse en la búsqueda sin fin de la verdad de la vida eterna. Aún los apóstoles eran incapaces de comprender plenamente su enseñanza sobre la necesidad de utilizar la fuerza espiritual para el propósito de romper toda resistencia material y para sobreponerse a todo obstáculo terrenal que pudiera dificultar el alcance de los valores espirituales fundamentales de la nueva vida en el espíritu como hijos liberados de Dios. Mil gracias, Miriam. Puedes dejar de compartir y continúa Marcelino. ¿Pasan a ver? Sí. Sección 4. La enseñanza sobre los accidentes. Aunque la mayoría de los palestinos comían solo 2 comidas al día, era costumbre de Jesús y los apóstoles, cuando viajaban, pausar al mediodía para descansar y disfrutar de un refrigerio. Así pues,
En una de estas paradas del mediodía, camino a Filadelfia, Tomás le preguntó a Jesús: Maestro, después de haber escuchado tus palabras mientras viajábamos esta mañana, me gustaría preguntar si los seres espirituales tienen que ver con la producción de acontecimientos extraños y extraordinarios en el mundo material, y además, si los ángeles y otros seres espirituales son capaces de prevenir accidentes. En respuesta a la pregunta de Tomás, Jesús dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y sin embargo continuáis haciéndome estas preguntas. ¿Acaso no habéis observado que el Hijo del Hombre vive como uno de vosotros y repetidamente se niega a emplear las fuerzas del cielo para su satisfacción personal? ¿Acaso no vivimos todos de la misma manera en que existen los hombres? ¿Veis acaso el poder del mundo espiritual manifestado en la vida material de este mundo, excepto en la revelación del Padre y la curación esporádica de sus hijos afligidos? Demasiado tiempo creyeron vuestros antepasados que la prosperidad era un signo de aprobación divina. Las adversidades, manifestaciones de la ira de Dios. Yo declaro que estas creencias son supersticiones. ¿Acaso no observáis que los pobres reciben con regocijo y en mucho mayor número el Evangelio y entran inmediatamente al reino? Si la riqueza es prueba del poder divino, ¿por qué se niegan los ricos tan frecuentemente a creer en esta buena nueva del cielo? El Padre hace caer su lluvia sobre el justo y el injusto. El sol del mismo modo brilla sobre el recto y el que no lo es. Vosotros sabéis de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios, pero yo os digo que esos galileos no eran de ninguna manera más pecadores que sus semejantes, solo porque les sucedió esto. También sabéis de los 18 hombres sobre los que cayó la torre de Siloé, matándolos a todos. No penséis que estos hombres, así destruidos, eran más pecadores que todos sus hermanos en Jerusalén. Estos seres fueron simplemente víctimas inocentes de uno de los accidentes temporales. Existen 3 tipos de acontecimientos que pueden ocurrir en vuestras vidas. 1. Podéis compartir de aquellos acontecimientos normales que son parte de la vida que vivís vosotros y vuestros semejantes en la tierra. 2. Podéis por casualidad caer víctimas de uno de los accidentes de la naturaleza o de uno de los infortunios de los hombres, sabiendo plenamente que estos sucesos no están de ninguna manera predeterminados ni son por otra parte producidos por fuerzas espirituales. 3. Podéis cosechar los frutos de vuestros esfuerzos directos por cumplir con las leyes naturales que gobiernan el mundo. Hubo cierto hombre que plantó una higuera en su patio y después de ir muchas veces a la higuera buscando frutos y no haber encontrado ninguno, llamó a los viñateros ante su presencia y dijo: he aquí que he venido por estas 3 temporadas buscando fruto en esta higuera y no he encontrado ninguno. Derribad este árbol estéril. ¿Por qué tiene que estar aquí ocupando lugar? El jardinero, en jefe, respondió a su amo: déjalo tranquilo por un año más para que yo pueda acabar alrededor de él y darle fertilizante. Y luego el año que viene, si no produce fruto, lo cortaremos. Así pues, cuando cumplieron ellos con las leyes de la fecundidad, puesto que el árbol estaba vivo y en buen estado, fueron recompensados con una cosecha abundante. En el asunto de la enfermedad y de la salud, debéis saber que los 2 estados corporales son resultados de causas materiales. La salud no es la sonrisa del cielo, ni es la aflicción, la ira de Dios. Los hijos humanos del Padre
tienen igual capacidad para recibir las bendiciones materiales. Por lo tanto, Él dona las cosas físicas a los hijos de los hombres sin discriminación. Cuando se trata de los dones espirituales, el Padre se limita a la capacidad que el hombre tiene para recibir estos dones divinos. Aunque el Padre no hace acepción de personas en su entrega de los dones espirituales, está limitado por la fe del hombre y por el deseo de éste de acatar siempre la voluntad del Padre. Mientras viajaban a Filadelfia, Jesús continuó enseñándoles y respondiendo a sus preguntas sobre los accidentes, la enfermedad y los milagros, pero no podían comprender plenamente su instrucción. Una hora de enseñanza no podrá cambiar completamente las creencias de una vida eterna entera, de manera que Jesús halló necesario reiterar su viaje para decir una y otra vez lo que él deseaba que ellos comprendieran. Y aún así, no llegaron a comprender el significado de su misión terrenal hasta después de su muerte y resurrección. Mil gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir y continúa Samuel. Cinco. La congregación en Filadelfia. Jesús y los 12 estaban yendo a visitar a Abner y a sus asociados, quienes predicaban y enseñaban en Filadelfia. De todas las ciudades de Perea, Filadelfia fue la que tuvo el grupo más grande de judíos y gentiles, ricos y pobres, sabios e ignorantes, que aceptaron las enseñanzas de los 70, habiendo entrado así al reino del cielo. La sinagoga de Filadelfia no se sometió nunca a la supervisión del Sanedrín de Jerusalén. Por lo tanto, no había cerrado nunca sus puertas a las enseñanzas de Jesús y sus asociados. Por esta época, Abner enseñaba 3 veces por día en la sinagoga de Filadelfia. Esta misma sinagoga se convirtió más tarde en una iglesia cristiana y fue el centro misionero para la promulgación del evangelio en las regiones orientales. Por mucho tiempo fue la ciudadela de las enseñanzas del maestro y erigiéndose durante siglos en esta región como el único centro del conocimiento cristiano. Los judíos de Jerusalén siempre habían tenido problemas con los judíos de Filadelfia. Y después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia de Jerusalén, de la cual era jefe Santiago, el hermano del Señor, empezó a tener dificultades graves con la congregación de creyentes de Filadelfia. Abner se convirtió en jefe de la iglesia de Filadelfia, continuando en esta posición hasta su muerte. Esta alineación de Jerusalén explica por qué nada se menciona sobre Abner y su trabajo en las narraciones evangélicas del Nuevo Testamento. Esta disputa entre Jerusalén y Filadelfia duró a través de los tiempos de Santiago y Abner y continuó cierto tiempo después de la destrucción de Jerusalén. Filadelfia fue en verdad el centro de la iglesia primitiva en el sur y en el este, así como Antioquía lo fue en el norte y oeste. Fue aparentemente desafortunado para Abner estar en desacuerdo con todos los líderes de la iglesia cristiana primitiva. Tuvo desavenencias con Pedro y Santiago, el hermano de Jesús, sobre cuestiones de administración y de la jurisdicción de la iglesia de Jerusalén.
Estuvo en desacuerdo con Pablo sobre cuestiones de filosofía y teología. Abner era más babilónico que helenista en su filosofía y resistió tosudamente a todos los intentos de Pablo por rehacer las enseñanzas de Jesús para presentar en primer término a los judíos y luego a los creyentes greco-romanos de los misterios, menos elementos ofensivos. Así estuvo Abner obligado a vivir una vida de aislamiento. Era jefe de una iglesia no reconocida por Jerusalén y se había atrevido a desafiar a Santiago, el hermano del Señor, quien posteriormente tuvo el apoyo de Pedro. Esta conducta lo aisló efectivamente de todos sus asociados anteriores. Además, se atrevió a resistirse a Pablo, aunque estaba totalmente de acuerdo con la misión de Pablo entre los gentiles, y aunque lo apoyaban en sus disputas con la iglesia de Jerusalén, estuvo amargamente opuesto a la versión de las enseñanzas de Jesús que Pablo eligió predicar. En sus últimos años, Abner denunció a Pablo como el sagaz corruptor de la enseñanza de la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Y durante los años de Abner y por cierto tiempo después, los creyentes de Filadelfia se acogieron más estrictamente a la religión de Jesús, tal como lo había vivido y enseñado que cualquier otro grupo de la tierra. Abner vivió hasta los 89 años de edad, habiendo muerto en Filadelfia el 21 de noviembre del año 74 después de Jesucristo, hasta el fin de un creyente fiel evangelio del reino celestial e instructor del mismo. Aló, ya, ahora sí. Que miren ustedes que aquí tenemos nosotros una enseñanza muy importante, ¿sí? De lo que fue Abner. Realmente Abner fue el que se mantuvo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús e incluso llegó a pelear con todos, ¿no? Y ¿hasta qué punto? Porque fíjense ustedes, Pablo, con todo y lo que tergiversó las enseñanzas de Jesús, pues llevó el mensaje muy lejos. Pero se marcó profundamente la diferencia entre la forma como Pedro enseñaba a los judíos y como Pablo enseñaba a los gentiles. Y realmente el único que se mantuvo como debía ser era Abner. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso en este momento? ¿Sí? ¿Realmente nosotros vamos a actuar ciñéndonos a las enseñanzas, a los documentos del libro Durantia, o vamos a empezar a coquetear con todas las filosofías, con todas las religiones y con todo para buscar clientela? Yo creo que es una reflexión interesante que nosotros debemos hacer, ¿sí? Y es mantenernos fieles a las enseñanzas de los documentos. Nosotros estamos viendo todos los días aparecer cosas, aparecer interpretaciones, aparecer barbaridades en internet acerca de las enseñanzas de Durantia, acerca de interpretaciones de Durantia, y definitivamente, pues a veces uno quisiera como meter la cucharada para trancar lo que están diciendo, pero nosotros no hemos sido llamados hasta eso. Nosotros hemos sido llamados de nuevo a contar acerca de esta revelación, a invitar a la gente a que conozca el contenido y a que a través del Espíritu reciba el discernimiento acerca de la veracidad de esta revelación y de las verdaderas enseñanzas de Jesús. Entonces yo pienso que es una reflexión interesante para que nos hagamos todos sobre qué fue lo que ocurrió con Abner, ¿sí? Y qué fue lo que ocurrió tanto con Pablo como con Pedro, ¿sí? Porque es que no alcanzó a voltear, como decimos, la cuadra a Jesús cuando ya habían tergiversado todo. Ellos definitivamente se dedicaron a generar una religión de adoración a Jesús y no se olvidaron por completo de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Entonces ahí les dejo esa inquietud. Bueno, vamos a continuar entonces en el siguiente orden. 167, 01, Luisito, Villamizar, 2, Gildardo, 3, Pepe, 4, Adriana, 5, Rita. Estaba Carolina, pero parece que la sacó el internet. Entonces vamos a dejar ese huequito ahí a ver quién llega y cierra el 7, Carlotica. A ver si alcanza a llegar Paulita, que venía retardada. ¿Ok? Entonces, arranquemos.
¿Estamos viendo ya? Ya está saliendo, ya. Documento 167. La visita a Filadelfia. A lo largo de este periodo de ministerio en Perea, cuando se menciona que Jesús y los apóstoles visitaron varias localidades donde se encontraban trabajando los 70, es bueno recordar que como regla general, solo 10 apóstoles lo acompañaban, puesto que era costumbre dejar por lo menos a 2 de los apóstoles en Pela para que predicaran a la multitud. Al prepararse Jesús para seguir viaje a Filadelfia, Simón Pedro y su hermano Andrés regresaron al campamento de Pela para enseñar a la gente allí reunida. Cuando el maestro dejaba el campamento de Pela para recorrer Perea, no era infrecuente que lo siguieran entre 300 y 500 de los acompañantes. Cuando llegó a Filadelfia, iba acompañado por más de 600 seguidores. Ningún milagro había ocurrido durante la reciente gira de predicación a través de la Decápolis, y a excepción de la cura de los 10 leprosos, hasta ese momento no había habido milagro alguno en esta misión en Perea. Este era un periodo en el que el evangelio se proclamaba con pleno poder, sin milagros, y la mayor parte del tiempo sin la presencia personal de Jesús, ni tampoco de sus apóstoles. Jesús y los 10 apóstoles llegaron a Filadelfia el miércoles 22 de febrero y pasaron el jueves y el viernes descansando de sus recientes viajes y labores. Ese viernes por la noche, Santiago habló en la sinagoga y se convocó un concilio general para el atardecer del día siguiente. Muchos se regocijaban ellos por el progreso del evangelio en Filadelfia y las aldeas cercanas. Los mensajeros de David también trajeron la noticia del avance mayor del reino por toda Palestina, así como también buenas nuevas de Alejandría y Damasco. 1. El desayuno con los fariseos. Vivía en Filadelfia un fariseo muy rico, influyente, que había aceptado las enseñanzas de Abner. Este fariseo invitó a Jesús a su casa el sábado por la mañana para tomar el desayuno. Se sabía que Jesús estaría en Filadelfia por esta época. Por consiguiente, un gran número de visitantes, entre ellos muchos fariseos, habían venido de Jerusalén y de otras partes. Por lo tanto, unos 40 de estos personajes importantes y algunos abogados fueron invitados a este desayuno que se había organizado en honor del maestro. Mientras Jesús se detenía en la puerta hablando con Abner, y una vez que el anfitrión se hubo sentado, entró al aposento uno de los fariseos principales de Jerusalén, miembro del Sanedrín, y como era su costumbre, se dirigió directamente al asiento de honor, a la izquierda del anfitrión. Pero puesto que este lugar había sido reservado para el maestro y el de la derecha para Abner, el anfitrión señaló al fariseo de Jerusalén que se sentara 4 asientos a la izquierda, y este dignatario mucho se ofendió por no haber sido ubicado en el asiento de honor. Pronto estuvieron todos sentados y disfrutando de la conversación entre ellos, ya que la mayoría de los que estaban presentes eran discípulos de Jesús, o por lo menos tenían una actitud cordial hacia el evangelio. Solo sus enemigos observaban el hecho de que él no cumplía con la ceremonia de lavarse las manos antes de sentarse a la mesa. Abner se lavó las manos al comienzo de la comida, pero no mientras la servía. Hacia fines de la comida, llegó de la calle un hombre que había sido afligido durante mucho tiempo por una enfermedad crónica y que se encontraba en esos momentos en estado hidrópico. Este hombre era un creyente, bautizado recientemente por la asociación. Perdóname, una pregunta. ¿Qué es hidrópico? Debe ser algo de retención de agua, no sé. Hidropesía. Sí, es referente a la hidropesía. ¿Y qué es la hidropesía? Acumulación de agua que a veces se da en el vientre, en los tobillos, en las rodillas, en el cuerpo. Por un mal funcionamiento puede ser renal o problemas digestivos. Ok, mil gracias. Y una vez más, para que no dejemos pasar palabras que tenemos dudas, ¿sí? Y aparte tenía que ser una hidropesía muy fuerte para que llamara la atención, ¿no? Porque no debió ser una cosa leve, sino debía ser una cosa bien acentuada. Ok, Luisito, puedes continuar. Este hombre era un creyente bautizado recientemente por los asociados de Abner. No pidió a Jesús que lo curara, pero el maestro bien sabía que este hombre afligido había
concurrido al desayuno con la esperanza de no perderse entre las multitudes que siempre rodeaban a Jesús. Tal vez así conseguir llamar más fácilmente la atención del maestro. Este hombre sabía que en esta época se realizaban pocos milagros. Sin embargo, había reflexionado consigo mismo que tal vez su triste condición pudiera apelar a la compasión del maestro. No se equivocó, porque al entrar él al comedor, su presencia llamó la atención tanto de Jesús como del fariseo mojigato de Jerusalén. El fariseo no titubeó en manifestar su resentimiento porque se le permitiera entrar a la sala a un ser semejante. Pero Jesús contempló al enfermo y sonrió con tanta benignidad que éste se le acercó y se sentó en el piso. Como el desayuno estaba llegando a su fin, el maestro paseó la mirada por los demás huéspedes y luego, después de mirar significativamente al hombre con hidropesía, dijo: amigos míos, maestros de Israel y sabios abogados, me complacería haceros una pregunta. ¿Es legal o no curar a los enfermos y afligidos el día sábado? Pero los que estaban presentes conocían muy bien a Jesús y permanecieron callados, no respondieron a su pregunta. Entonces fue Jesús a donde estaba sentado el enfermo y tomándolo de la mano dijo: levántate y vete por tu camino. No has pedido que te curara, pero yo conozco el deseo de tu corazón y la fe de tu alma. Antes de que el hombre hubiera salido de la sala, Jesús volvió a su asiento y dirigiéndose a los comensales dijo: mi Padre hace estas obras no para tentaros a que entréis al reino, sino para revelarse a los que ya están en el reino. Podéis percibir que corresponde al carácter del Padre hacer precisamente estas cosas, porque ¿cuál de entre vosotros que posee un animal preferido y que éste caiga en el pozo el día sábado, no irá inmediatamente a rescatarlo? Como nadie le contestó y puesto que su anfitrión evidentemente aprobaba lo que estaba ocurriendo, Jesús se puso de pie y habló a todos los que estaban presentes. Hermanos míos, cuando se os invita a un festín de boda, no os sentéis en el asiento principal, en caso de que haya un hombre más merecedor que vosotros entre los invitados y el anfitrión tenga que venir a vosotros y pediros que dejéis vuestro sitio a este otro huésped honrado. En este caso tendréis que pasar la vergüenza de trasladaros a un sitio de menos honra en la mesa. Cuando se os invita a una fiesta, es demostración de sabiduría, al llegar a la mesa del festín, buscar el lugar más humilde y ahí sentarse para que cuando el anfitrión contemple a sus huéspedes pueda decirte: amigo mío, ¿por qué te sientas en el asiento del más humilde? Ven más arriba. Así aquel tendrá gloria en la presencia de los demás invitados. No os olvidéis, el que se exalta a sí mismo será humillado, mientras que el que verdaderamente se humilla será exaltado. Por lo tanto, cuando tengáis convidados a cenar, no invitéis siempre a vuestros amigos, vuestros hermanos, vuestros parientes, vuestros vecinos ricos para que ellos os devuelvan atenciones invitando a su fiesta. De este modo recibáis vosotros la recompensa. Cuando hagáis banquete, invitad de cuando en cuando a los pobres, los tullidos y los ciegos. De esta manera obtendréis bendiciones en el corazón, porque vosotros bien sabéis que el cojo y el ciego no os pueden recompensar por vuestro ministerio amante. Mil gracias, Luisito. Puedes dejar de compartir y continúa, Gildardo. Documento 167, 2. La parábola de la gran cena. Cuando Jesús terminó de hablar en la mesa de desayuno del fariseo, uno de los abogados presentes, para interrumpir el silencio, dijo sin pensar: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Siendo ese un dicho común de aquellos días, entonces Jesús dijo una parábola que aún su cordial anfitrión se vio obligado a tomar en serio. Dijo: cierto gobernante hizo una gran cena y habiendo invitado a muchos huéspedes, despachó sus siervos a la hora de la cena para decir a los convidados: venid, pues ya está todo listo. Y todos a la vez empezaron a excusarse. El primero dijo: acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla,
os ruego que me excuséis. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a recibirlas. Os ruego que me excuséis. Otro dijo, soy recién casado y por lo tanto no puedo acudir. Así pues, los siervos volvieron y comunicaron esto a su amo. Cuando el amo de la casa oyó esto, se airó y volviéndose hacia los siervos, dijo, he preparado este festín de boda. Los lechones han sido matados y todo está listo para mis huéspedes, pero han despreciado mi invitación. Se han ido cada uno en pos de sus tierras y su mercancía, y aún les faltan el respeto a mis siervos que los invitan a que vengan a mi festín. Id pronto a las calles y senderos de la ciudad, a las carreteras y a los caminos, y traed de allí a los pobres y a los parias, a los ciegos y a los cojos, para que haya huéspedes en el festín de boda. Y los siervos hicieron tal como el amo les mandó, y aún entonces había lugar para más huéspedes. Entonces dijo el amo a sus siervos, id ahora a los caminos y por los campos, e insistid en que los que estén allí vengan para que mi casa esté llena. Yo os digo que ninguno de los que fueron invitados primero probará de mi cena. Los siervos hicieron como les había ordenado el amo, y la casa estuvo llena. Cuando oyeron estas palabras, todos partieron, y cada uno se fue a su casa. Por lo menos uno de los fariseos despreciativos que estaban presentes esa mañana comprendió el significado de esta parábola, porque fue bautizado ese día e hizo confesión pública de su fe en el Evangelio del Reino. Abner predicó sobre esta parábola esa noche en el Concilio General de los Creyentes. Al día siguiente, todos los apóstoles se ocuparon del ejercicio filosófico de interpretar el significado de esta parábola de la Gran Cena. Aunque Jesús escuchó con interés las diversas interpretaciones, se negó repetidamente a ofrecerles ayuda adicional para comprender la parábola. Tan solo dijo que cada uno halle el significado por sí mismo y en su propia alma. Mil gracias, Leonardo. Puedes dejar de compartir y continúa Pepe. Ok, ¿ya se ve? Ya. La mujer de debilidad de espíritu. Abner había dispuesto a que el maestro enseñara en la sinagoga ese día sábado. Era esta la primera vez que Jesús entraba en una sinagoga desde que todas se habían cerrado a sus enseñanzas por orden del Sanedrín. Al final del servicio, Jesús bajó la mirada sobre la gente que estaba ante él y contempló a una mujer anciana de expresión triste y cuerpo encorvado. Hacía mucho tiempo que el temor dominaba a esta mujer y todo regocijo había desaparecido de su vida. Al bajar Jesús del púlpito se le acercó y tocando el hombro de su forma encorvada, dijo, mujer, si tan solo creyeras, te liberarías completamente de tu espíritu de debilidad. Esta mujer, vencida y encorvada por las depresiones del temor durante más de 18 años, creyó las palabras del maestro y por la fe se dirigió inmediatamente. Perdóname, Pepe, ¿quieres acercarte un poquito más que se está viendo muy bajito o subir un poquito el volumen del equipo? Voy a acercarme un poquito más. ¿Qué tal ahora? Dime si se baja el volumen. Perfecto, no, si estés así cerquita, se ve perfecto. Sí. Esta mujer vencida y encorvada por las depresiones del temor durante más de 18 años creyó las palabras del maestro y por la fe se irguió inmediatamente. Cuando esta mujer se dio cuenta de que estaba erguida, levantó la voz glorificando a Dios. Aunque la aflicción de esta mujer era totalmente mental, siendo su espalda encorvada el resultado de su mente deprimida, la gente pensó que Jesús había curado un verdadero trastorno físico. Si bien la congregación de la sinagoga en Filadelfia mostraba sentimientos cordiales hacia las enseñanzas de Jesús, el rector principal de la sinagoga era un fariseo poco amistoso. Al compartir la opinión de la congregación de que Jesús acababa de curar un trastorno físico, se indignó, porque Jesús tenía la presunción de hacer tal cosa el día sábado.
y poniéndose de pie ante la congregación dijo: ¿Acaso no hay 6 días en los que los hombres han de hacer todo su trabajo? Venid pues durante esos días de trabajo y sed curados, pero no el día sábado. Cuando así habló este rector hostil, Jesús volvió al púlpito y dijo: ¿Por qué jugar el papel de los hipócritas? ¿Acaso no saca cada uno de vosotros al buey de su establo y lo conduce a que tome agua el día sábado? Si ese servicio es permisible el día sábado, ¿por qué no puede esta mujer, hija de Abraham, doblegada por su mal durante estos 18 años, liberarse de esta esclavitud y ser conducida a compartir del agua de la libertad y de la vida, aunque sea sábado? Mientras la mujer continuaba glorificando a Dios, su crítico se avergonzó y la congregación se regocijó con ella de que había sido curada. Como resultado de criticar así en público a Jesús este sábado, el rector principal de la sinagoga fue depuesto y reemplazado por un seguidor de Jesús. Jesús frecuentemente liberaba a estas víctimas del temor, de su debilidad de espíritu, de su depresión mental y de la esclavitud del temor. Pero la gente consideraba todas estas aflicciones como verdaderas enfermedades físicas o consecuencias de la posesión de las víctimas por los espíritus malignos. Jesús enseñó nuevamente en la sinagoga el domingo, y Abner bautizó muchos al mediodía de ese día en el río que fluía al sur de la ciudad. Al día siguiente, Jesús y los 10 apóstoles hubieran empezado el viaje de vuelta al campamento de Pela, de no ser por la llegada de uno de los mensajeros de David, quien trajo un mensaje urgente a Jesús de sus amigos en Betania, cerca de Jerusalén. Gracias. Bien, gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir y continúa Adriana. ¿No me ayudan a compartir, por favor? Eso le pasa por estar estrenando. No pude. Tienes que decirle a Hugo que enseñe que es un experto en eso. Sí. Ok. El mensaje de Betania. Muy tarde el domingo por la noche del 26 de febrero, un mensajero de Betania llegó a Filadelfia, trayendo un mensaje de Marta y María que decía: Señor, aquel que amas está muy enfermo. El mensaje le llegó a Jesús al final de la conferencia de la tarde y en el momento en que estaba dándoles las buenas noches a los apóstoles. Al principio Jesús nada respondió. Entonces se produjo uno de aquellos extraños interludios, un periodo en el cual parecía estar en comunicación con algo que estaba fuera de él y por encima de él. Luego, levantando la vista, se dirigió al mensajero, al alcance del oído de los apóstoles, diciendo: esta enfermedad no es en realidad para muerte. No dudéis que será para glorificar a Dios y exaltar al Hijo. Jesús les tenía mucho cariño a Marta, María y a su hermano Lázaro. Los amaba con afecto ferviente. Su primer pensamiento humano fue acudir inmediatamente en su ayuda, pero otra idea se presentó en su mente combinada. Casi había perdido la esperanza de que los líderes judíos de Jerusalén aceptaran el reino, pero él aún amaba a su pueblo y se le ocurrió en este momento un plan mediante el cual los escribas y fariseos de Jerusalén tendrían otra oportunidad más de aceptar sus enseñanzas, y decidió, de acuerdo con la voluntad del Padre, hacer de este último llamado a Jerusalén la obra de exteriorización más profunda y estupenda de toda su carrera terrenal. Los judíos se aferraban a la idea de un libertador hacedor de milagros. Aunque se negaba a ceder a la realización de maravillas materiales y a representar exhibiciones temporales de poder político, pidió ahora el consentimiento del Padre para manifestar su poder, hasta ese momento no exhibido, sobre la vida y la muerte. Los judíos
acostumbraban enterrar a sus muertos el día de su fallecimiento. Esta era una práctica necesaria en ese clima tan cálido. Frecuentemente sucedía que enterraban a alguien que tan solo estaba en coma, de modo que el segundo o aún el tercer día esa persona emergía de la tumba. Pero era creencia de los judíos que aunque el espíritu o el alma pudieran permanecer cerca del cuerpo por 2 o 3 días, no se detenía nunca allí después del tercer día, que para el cuarto día ya estaba avanzada la putrefacción y que nadie podía volver jamás de la tumba después de tal lapso de tiempo. Por estas razones Jesús permaneció en Filadelfia 2 días enteros, más antes de 2 días enteros más antes de prepararse para ir a Betania. Y pues, por la mañana dijo a sus apóstoles: preparémonos inmediatamente para volver a Judea. Cuando los apóstoles oyeron las palabras de su maestro, se alejaron por un momento para consultar entre ellos. Santiago dirigió la conversación, en el curso de la cual todos estuvieron de acuerdo que era una locura permitir que Jesús volviera a Judea, de manera que volvieron todos juntos a donde Jesús, y así se lo dijeron. Dijo Santiago: Maestro, estuviste en Jerusalén hace unas pocas semanas, y los líderes querían matarte, y el pueblo quería apedrearte. Ya en aquel momento ofreciste a esos hombres la oportunidad de recibir la verdad, y no permitiremos que vuelvas a Judea. Entonces dijo Jesús: ¿pero acaso no comprendéis que el día tiene 12 horas en las que se pueden hacer obras sin peligro? Si un hombre camina de día, no tropieza porque tiene luz. Si un hombre camina de noche, puede que tropiece porque no tiene luz. Mientras dure mi día, no temo entrar a Judea. Quiero hacer otra obra poderosa para estos judíos. Quiero darles otra oportunidad más para creer, aún en sus propios términos, con condiciones de gloria exterior y la manifestación visible del poder del Padre y del amor del Hijo. Además, ¿acaso no entendéis que nuestro amigo Lázaro duerme y quiero despertarlo de su sueño? Entonces dijo uno de los apóstoles: Maestro, si Lázaro duerme, con más seguridad sanará. Era costumbre de los judíos de esos tiempos hablar de la muerte como una forma de sueño, pero como los apóstoles no entendían que Jesús quería decir que Lázaro había partido de este mundo, les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Me alegro de no haber yo estado allí, aunque no se salven los demás, porque así tendréis nuevo motivo para creer en mí, y lo que veréis os fortalecerá en preparación de ese día en el que me despediré de vosotros para ir al Padre. Como no pudieron persuadirlo que no fuera a Judea, y como algunos de los apóstoles tenían miedo aún de acompañarle, Tomás se dirigió a sus hermanos diciendo: Ya le hemos manifestado al Maestro nuestros temores, pero él está decidido a ir a Betania. Estoy seguro que esto significa el fin. Con toda seguridad le matarán. Pero si esa es la lección del Maestro, conduzcámonos como hombres de valor. Vayamos también con él para que podamos morir con él. Así fue por siempre en los asuntos que requerían coraje, diciendo y constante. Requerían coraje decidido y constante. Tomás siempre fue el principal sostén de los 12 apóstoles. Mil gracias, Adriana, y mil gracias, Ketty Pepe, por compartirnos su libro. Continúa Rita. ¿Ya se ve? Ya está saliendo. Ya. ¿Ahora sí? Sí, señora. 5. En el camino... Ay, perdón que me perdí acá. En el camino a Betania. Camino a Judea, Jesús iba seguido de un grupo de casi 50 amigos y enemigos. Durante el almuerzo del mediodía, el día miércoles, habló a sus apóstoles y a este grupo de seguidores sobre los términos de la salvación. Y al fin de esta lección, relató la parábola del fariseo y el publicano, un recolector de impuestos. Dijo Jesús: Veis pues que el Padre otorga salvación a los hijos de los hombres,
Y esta salvación es un don para todos los que tienen la fe necesaria para recibir la filiación en la familia divina. No hay nada que el hombre pueda hacer para merecer esta salvación. Las obras de mojigatería no compran el favor de Dios. Las oraciones públicas no expían la falta de fe viviente en el corazón. Podréis engañar a los hombres con vuestro servicio exterior, pero Dios mira dentro de vuestro corazón, de vuestra alma. Podréis engañar a los hombres con vuestro servicio exterior, pero Dios mira dentro de vuestra alma. Lo que yo os digo está bien ilustrado por dos hombres que fueron a orar al templo, el uno un fariseo y el otro un publicano. El fariseo estuvo de pie y oró para sí mismo: Dios, doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son extorsionadores, ignorantes, injustos, adúlteros, o aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, parado a la distancia, ni siquiera se atrevió a levantar los ojos al cielo, sino que, golpeándose el pecho, dijo: Dios, ten compasión de este pecador. Yo os digo que el publicano se fue a casa con la aprobación de Dios, más bien que el fariseo, pues el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Esa noche en Jericó, los fariseos hostiles trataron de hacer caer al maestro en una trampa, enredándolo en discusiones sobre el matrimonio y el divorcio, así como lo habían hecho otros cierta vez en Galilea. Pero Jesús hábilmente evitó sus esfuerzos de ponerlo en conflicto con sus leyes relativas al divorcio. Así como el publicano y el fariseo ilustraban la buena religión y la mala religión, sus prácticas de divorcio servían para contrastar las mejores leyes matrimoniales del código judío con la laxitud condenable de la interpretación farisea de estos estatutos mosaicos del divorcio. El fariseo se juzgaba a sí mismo por la norma más baja. El publicano se medía por el ideal más alto. La devoción para el fariseo era una manera de inducir una inactividad santurrona y la confianza en una falsa seguridad espiritual. La devoción para el publicano era una manera de estimular el alma a la comprensión de la necesidad de arrepentimiento, confesión y aceptación por la fe del perdón misericordioso. El fariseo buscaba justicia, el publicano buscaba misericordia. La ley del universo es: pide y recibirás, busca y encontrarás. Aunque Jesús se negó a participar en controversias con los fariseos sobre el divorcio, sí proclamó una enseñanza positiva de los ideales más altos del matrimonio. Exaltó al matrimonio como la relación más elevada e ideal de todos los enlaces humanos. Asimismo, sugirió su desaprobación intensa de las prácticas laxas e injustas de divorcio aplicadas por los judíos de Jerusalén, que en esa época permitían que el hombre divorciara a su esposa por las razones más insignificantes, como por ejemplo, porque no cocinaba bien, porque no era buena ama de casa, o simplemente porque se había enamorado de una mujer más hermosa. Los fariseos aún habían llegado a enseñar que esta fácil variedad de divorcio era una dispensación especial otorgada al pueblo judío, a los fariseos en particular. Por eso, aunque Jesús se negó a hacer declaraciones sobre el matrimonio y el divorcio, denunció con la mayor amargura estas burlas vergonzosas
de la relación matrimonial y señaló su injusticia para con las mujeres y los niños. Nunca sancionó práctica alguna de divorcio que otorgara al hombre ventaja sobre la mujer. El maestro tan solo aprobaba aquellas enseñanzas que otorgaban igualdad entre mujeres y hombres. Aunque Jesús no ofreció nuevos mandatos para el matrimonio y el divorcio, urgió a los judíos a que cumplieran con sus propias leyes y con sus enseñanzas más elevadas. Apeló constantemente a las Escrituras en su esfuerzo por mejorar las prácticas de ellos en estos asuntos sociales. Jesús supo subrayar los conceptos más elevados e idealistas del matrimonio, evitando hábilmente el debate con sus interrogadores sobre las prácticas sociales representadas tanto por las leyes escritas como por sus amados privilegios de divorcio. Era muy difícil para los apóstoles comprender la renuencia del maestro a hacer declaraciones positivas sobre los problemas científicos, sociales, económicos y políticos. No entendían plenamente que su misión terrenal estaba exclusivamente dedicada a la revelación de las verdades espirituales y religiosas. Después de hablar Jesús así sobre el matrimonio y el divorcio, más tarde, esa noche, sus apóstoles le hicieron privadamente muchas preguntas adicionales, y las respuestas a estas preguntas liberaron la mente de ellos de muchas interpretaciones incorrectas. Al final de esta conferencia, Jesús dijo: el matrimonio es loable y todos los hombres lo deberían desear. El hecho de que el Hijo del Hombre cumpla solo su misión terrenal no debe de ninguna manera reflejarse en forma negativa sobre la deseabilidad del matrimonio. Es voluntad del Padre que yo trabaje de esta manera, pero el mismo Padre ha ordenado la creación del hombre y de la mujer, y es voluntad divina que los hombres y las mujeres encuentren su servicio más elevado y regocijo consiguiente en el establecimiento del hogar para recibir y criar a los hijos, en cuya creación estos padres se asocian con los hacedores del cielo y de la tierra. Por esta causa, el hombre dejará a padre y madre para unirse con su esposa, y los dos llegarán a ser uno solo. De esta manera liberó Jesús la mente de los apóstoles de muchas preocupaciones sobre el matrimonio y aclaró muchas interpretaciones erróneas sobre el divorcio. Al mismo tiempo, hizo mucho por exaltar sus ideales de unión social e incrementar el respeto de ellos para con las mujeres, los niños y el hogar. Mil gracias, Rita, por compartir. Ok, yo creo que aquí, una vez más, vemos nosotros lo que yo les he venido insistiendo a ustedes, lo que es el origen divino del matrimonio y el objetivo de la familia, ¿sí? El origen divino de la familia y el objetivo del matrimonio. Yo pienso que debíamos nosotros ser muy conscientes de esto, porque es un privilegio. Nosotros somos co-creadores con Dios, ¿sí? Traer hijos al mundo es un privilegio muy grande y una responsabilidad muy grande que cada día se ha desvirtuado más y cada día se ha vuelto un relajo la forma de vivir de las personas, y eso no quiere decir que sea correcto, porque miren ustedes las enseñanzas de Jesús mismo en relación a esa laxitud que vivían los judíos. ¿Ok? Entonces continúa Laurita. Numeral 6. Un momentico que no ha salido. Un momentico que tienes tu pantalla en negro. Ya. Pónganle mucha atención a este numeral, por favor. Ya, la bendición de los niños.
Esa noche el mensaje de Jesús sobre el matrimonio y la bienaventuranza de los niños se difundió por todo Jericó, de modo tal que por la mañana siguiente, mucho antes de que Jesús y los apóstoles estuvieran preparados para partir, aún antes de la hora del desayuno, decenas de madres vinieron a donde Jesús, trayendo a sus niños en los brazos y llevándolos de la mano, y deseaban que bendijera a los pequeños. Cuando los apóstoles salieron y vieron esta asamblea de mujeres con sus hijos, intentaron despedirlas, pero las mujeres se negaron a partir antes de que colocara el maestro sus manos sobre los niños y los bendijera. Cuando los apóstoles reprendieron en voz alta a estas madres, Jesús, habiendo oído el tumulto, salió indignado y los censuró diciendo: Dejad a los niños que vengan a mí, no lo impidáis, porque de ellos es el reino del cielo. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, difícilmente podrá entrar en él y crecer hasta la estatura plena de la hombría espiritual. Cuando el maestro hubo hablado a sus apóstoles, recibió a todos los niños, tocándoles mientras decía a las madres palabras de paz y esperanza. Jesús muchas veces habló a sus apóstoles sobre las mansiones celestiales y les enseñó que los hijos de Dios en avance deben allí crecer espiritualmente como crecen los niños físicamente en este mundo. Así pues, muchas veces lo sagrado parece como lo común, como en este día los niños y sus madres no se dieron cuenta de que las inteligencias observadoras de Nevadón contemplaban a los niños de Jericó, jugador de un universo. Espérate un segundito. Yo quisiera invitarlo a hacer una reflexión sobre este numeral 3, el 6.3, ¿sí? Yo comentaba hoy con Flor y lo comentábamos con Pepe. Yo les voy a dejar para que ustedes simplemente reflexionen, oren al respecto. Pero la reflexión que yo me hago está basada en dos cosas. Una, en las creencias de los mormones acerca de la vida preterrenal, ¿sí? Que ellos enseñan que nosotros antes de venir ya existíamos. O sea, fuimos preparados antes de venir a un estado mortal. Y yo me hacía una reflexión que le decía a Flor que si un hijo creador, o sea, digamos el primer nivel de deidad, ¿sí? Hijo del Padre y de la primera fuente y centro, y de la segunda fuente y centro, que es escogido como un Dios y necesita miles de millones de años para ser preparado. Tiene que pasar por los 1.000 millones de planetas de Abona, tiene que escoger su digamos astronómicamente el sitio donde va a crear su universo, tiene que prepararse de muchas formas. ¿Por qué sería de extrañar, ¿sí?, que los niños, o sea, las personalidades, tuviéramos algún tipo de preparación antes del estado mortal? Entonces yo quiero invitarlos a que ustedes analicen y saquen sus conclusiones. Esto no es doctrina Jaime Rey ni nada. Miren lo que dice el libro y bueno, y miremos a ver a qué llegamos cada uno. ¿Ok? Si Flor quieres decir algo, ya. No, digo que cada quien es muy libre de imaginar lo que considere de acuerdo a su contexto, pero o sea, tú hablas desde tu formación como mormón. Yo personalmente, hoy en la mañana que me dijiste, de entrada, consideré que no, y lo volví a leer y releer y releer. Asumo que puedo entender de qué se trata, pero no coincido en esa preparación o o sea, en mi opinión, la vida empieza aquí y punto, ¿no? O sea, ese es mi muy personal punto de vista. Diferimos un poco ahí, pero por supuesto es totalmente aceptable que cada quien haga su propia conclusión. Ok, gracias, y es una muy buena reflexión. Sí, la vida mortal empieza aquí, pero recordemos los elementos que constituyen la identidad eterna. Y pensemos y oremos y meditemos y que cada uno saque sus conclusiones. Pienso que es una oportunidad bonita de no dejarla pasar. Ok, vamos en el 6.4, Laurita, para que por favor continúes. Sí. Fue también en Jericó en relación con una conversación sobre la temprana capacitación religiosa de los niños. Laurita, en el 6.4. Sí, ok.
La posición de la mujer en Palestina mucho mejoró por las enseñanzas de Jesús. Así habría sucedido en todo el mundo si sus seguidores no se hubiesen alejado tanto de lo que él tan esmeradamente les había enseñado. Fue también en Jericó, en relación con una conversación sobre la temprana capacitación religiosa de los niños en los hábitos de adoración divina, donde Jesús explicó a sus apóstoles el gran valor de la belleza como influencia que estimula a adorar, especialmente con los niños. El maestro, por precepto y ejemplo, enseñó el valor de adorar al Creador en el ambiente natural de la creación. Prefería comunicarse con el Padre Celestial en los bosques y rodeado por las criaturas más bajas del mundo natural. Se regocijaba de contemplar al Padre a través del espectáculo inspirador de los reinos llenos estelares de los hijos creadores. Cuando no sea posible adorar a Dios en los... Cuando no sea posible adorar a Dios en los tabernáculos de la naturaleza, el hombre debería proveer edificios bellos, santuarios de atrayente sencillez y belleza artística, para que pueda despertarse la más alta de las emociones humanas, asociada con un enfoque intelectual a la comunión espiritual con Dios. La verdad, la belleza y la santidad son auxilios poderosos y eficaces para la verdadera adoración. Pero la comunión espiritual no se estimula meramente con los adornos masivos y el embellecimiento exagerado de un arte humano elaborado y ostentoso. La perfección es tanto más religiosa cuanto más sencilla y semejante a la naturaleza sea. Qué pena que los niños pequeños conozcan por primera vez los conceptos de adoración pública en fríos, estériles aposentos, tan despojados de belleza y vacíos de toda sugerencia de alegría y santidad inspiradora. El niño debería acercarse primero a la adoración en un medio natural. Más tarde, acompañado por sus padres, debería poder concurrir a un templo público religioso que sea por lo menos tan atrayente materialmente y artísticamente hermoso como el hogar en el cual vive a diario. Gracias. Mil gracias, puede dejar de compartir y terminamos con Carlotica. Miren ustedes la enseñanza también de lo que debería significar el hogar y cómo nosotros deberíamos invitar a nuestros hijos a ser espirituales, ¿sí? Porque recordemos que la espiritualidad, que fue el tema del Congreso de Cali, no es simplemente ir a una iglesia o ir a una institución religiosa particular, es lograr esa comunicación, ¿sí?, con el Padre, lograr ese nivel de conexión vía nuestros ajustadores, y si los niños empiezan a practicarlo porque tienen un ambiente adecuado en su hogar, ¿sí?, de respeto, de valores, pues realmente van a ser unas mejores personas y les va a quedar mucho más fácil después aceptar todos estos valores y principios, que es lo que estamos tratando de enseñar. Nosotros enseñamos principios correctos, ¿ok? Continúa, Carlotica. 7. La conversación sobre los ángeles. Mientras viajaban por las colinas de Jericó en dirección a Betania, Natanael anduvo casi todo el camino al lado de Jesús, y su conversación sobre los niños relacionada con el reino de los cielos llevó indirectamente a la consideración del ministerio de los ángeles. Natanael finalmente le hizo al maestro esta pregunta: puesto que el sumo sacerdote es un saduceo y puesto que los saduceos no creen en los ángeles, ¿qué debemos enseñar al pueblo sobre los ministros celestiales? Entonces, entre otras cosas, Jesús dijo: las huestes angélicas son una orden separada, son enteramente diferentes de la orden material de las criaturas mortales y funcionan como un grupo destacado de inteligencias universales. Los ángeles no pertenecen a ese grupo de criaturas llamados en las Escrituras hijos de Dios. Tampoco son ellos los espíritus glorificados de hombres mortales que han seguido en su progresión por las mansiones en lo alto. Los ángeles son una creación directa
y no se reproducen. Las huestes angélicas tienen tan solo un parentesco espiritual con la raza humana. A medida que el hombre progresa en el viaje hacia el Padre del Paraíso, atraviesa un estado de ser, por cierto tiempo análogo al estado de los ángeles, pero el hombre mortal no se vuelve nunca un ángel. Carlotica, perdóname un segundo. Miren ustedes que eso está en rojo, o sea, es una enseñanza de Jesús directamente, ¿sí? Por ahí hablando de cosas, yo me encontré una charla en internet de una señora que decía que nosotros éramos hombres, después nos convertíamos en seres intermedios y después en ángeles y ahí seguíamos. Entonces vayan viendo ustedes las barbaridades que se encuentran en internet y miren aquí cómo Jesús mismo es el que está aclarando este tema. Continúa, por favor. Los ángeles no mueren nunca como muere el hombre. Los ángeles son inmortales a menos que el azar se envuelva en el pecado, así como lo hicieron algunos de ellos con el engaño de Lucifer. Los ángeles son los siervos espirituales en el cielo y no lo saben todo ni son todopoderosos, pero todos los ángeles leales son verdaderamente puros y santos. ¿Acaso no recordáis que yo os he dicho ya una vez que si vuestros ojos espirituales estuvieran ungidos, podrías ver los cielos que se abren y contemplan los ángeles de Dios que ascienden y descienden? Es mediante el ministerio de los ángeles, mediante el que un mundo puede estar en contacto con otros mundos, porque ¿acaso no os he dicho repetidamente que tengo otras ovejas que no son de este redil? Estos ángeles no son los espías del mundo espiritual que os vigilan y luego van al Padre y le dicen los pensamientos de vuestro corazón y cuentan sobre las acciones de la carne. El Padre no necesita tal servicio porque su propio espíritu habita en vosotros. Pero estos espíritus angélicos funcionan para mantener informada una parte de la creación celestial sobre los acontecimientos de otras partes remotas del universo. Y muchos de los ángeles, mientras funcionan en el gobierno del Padre y los universos de los hijos, son asignados al servicio de las razas humanas. Cuando os enseñé que muchos de estos serafines son espíritus ministrantes, no os hablé en lenguaje figurativo ni en términos poéticos. Y todo esto es verdad, sea cual fuera tu dificultad en comprender estos asuntos. Muchos de estos ángeles se ocupan de la obra de salvar a los hombres, porque ¿acaso no os he dicho que la felicidad seráfica, cuando un alma elige abandonar el pecado y comienza a buscar a Dios? Aún os dije que la felicidad en la presencia de los ángeles del cielo, cuando un pecador se arrepiente, indicando así la existencia de las órdenes más elevadas de seres celestiales, que del mismo modo se ocupan del bienestar espiritual y del progreso divino del hombre mortal. También estos ángeles se ocupan mucho de la manera en que se libera el espíritu del hombre de los tabernáculos de la carne y a su alma se le escolta a las mansiones o bien las estadías del cielo. Los ángeles son los guías certeros y celestiales del alma del hombre durante ese periodo desconocido y de tiempo indefinido que ocurre entre la muerte de la carne y la nueva vida en las moradas espirituales. Habría hablado más con Natanael sobre el ministerio de los ángeles, pero fue interrumpido por la llegada de Marta, quien había recibido información de que el maestro se estaba acercando a Betania. Esta información provenía de amigos que le habían visto ascender las colinas hacia el este. Por eso, ella ahora se daba prisa para recibirlo. Muchas gracias. Ok, Carlotica, mil gracias. Puedes dejar de compartir. Bueno, mis queridos amigos y amigas, sí, hemos tenido una linda clase, cortica. Estas sesiones, la mayoría son corticas, pero con unas enseñanzas importantísimas, porque es ya lo que nos está hablando Jesús como Dios, ¿no? Entonces, démosle mucha importancia al contenido, sobre todo a estas letras rojas, porque es Él,
el que nos está enseñando, y aquí ya está hablando como Dios. Entonces es muchísimo lo que tenemos que aprender y es mucha la atención que tenemos que poner sobre sus enseñanzas. Gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo fin de semana. Que preparen su lección y mañana. Gracias. Bendiciones para todos. Para todos.